Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Y en esta tarde el tema que nos convoca, el tema que nos reúne, es aquellas mujeres que inspiran, practican la santidad. Nos vamos a situar en 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. ¿Por qué tenemos que estudiar este tema de santidad? ¿Por qué tenemos que practicar la santidad? Dice en 1 Pedro 1, 15 al 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un mandamiento que Dios nos da. Porque escrito está, sed santos, porque nada más y nada menos que aquel que nos tomó por hijas es santo. Dice que nosotros debemos buscar la santidad. En toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera en la que nos conducimos, ¿sí? Tenemos que buscar esta santidad. Y dice en 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No solo es un mandamiento que Dios nos dice, sean santos, sino que también Dios desea que nosotras alcancemos esa santidad. Está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de los planes de Dios para nuestras vidas. Muchas veces la santidad mal entendida nos lleva a pensar que ser santos es ser aburridos. Oh, ¿no te ha pasado en la secundaria? Ay, vos sos evangelio aburrido, no bailan, no se ríen. Muchas veces la santidad mal entendida, ¿sí?, nos lleva a pensar que es ser aburrido, que es ser toda una vida de sufrimientos, una vida de privaciones. Ah, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no, así no te vistas, así no camines, no se come esto, no se escucha tal o cual música. Y pensamos que la vida en santidad es una vida aburrida, llena de sufrimientos, de privaciones. O también pensamos que a veces ser santos es ser buenito. Ay, ella es tan santa, es tan buena. Y a veces estamos entendiendo mal la santidad, ¿sí? Tampoco es ser perfectos, porque aquí nadie lo es, ¿sí? Y buscamos que todo sea la perfección, y a veces nos vamos a frustrar, y porque tenemos ese ideal que no lo vamos a poder alcanzar aquí en la tierra. ¿Y saben una cosa? Esta santidad mal entendida nos vuelve legalistas y dispuestas con el dedo acusador a mirar al amigo, al compañero, al hermano. Ay, ¿has visto lo que se ha puesto? Y creemos que cuanto más larga la pollera, más santa. Ay, cuanto más nos envolvemos, perdón si ofendo a alguien, nos envolvemos en mantillas, más santas somos. Y nos hemos vuelto legalistas y juzgonas. Y todo el tiempo estamos criticando, sin tener en cuenta, creyendo, que eso es santidad. Porque la santidad mal entendida nos vuelve legalistas. ¿Sabes una cosa, hermana? Ahora vamos a descubrir qué quiere decir santo. Y muchos de aquí, desde la escuela dominical, nos han enseñado qué es ser, aquí todos en coro, ¿qué es ser santo? Apartados. A ver, ¿qué es ser santo? Lo vamos a definir, que es un vocablo que describe la naturaleza divina de Dios. ¿Qué más? Nada menos que forma parte de... Dios quiere que nosotros seamos parecidos a Él y nos llama a ser santos, ¿sí? Y quiere que nosotros de su naturaleza también la tengamos. Y su significado original es separados, apartados. La Biblia, ¿sí?, cuando la Biblia hace mención de esa separación, también nos habla de cosas y de personas. No solo Dios ha separado a personas, sino también a cosas.
¿Se acuerdan los utensilios del templo? Eran separados para un uso específico. El primogénito era separado y entregado a Dios. Lo mismo con los corderos, con los frutos. Los primeros frutos eran apartados, eran separados. Pero ¿saben una cosa? Estudiando, indagando, leyendo, me doy cuenta que no solo es ser separados, apartados, sino que la palabra santidad, la palabra santo, nos proporciona la idea de dedicación. La santificación incluye tanto una separación como una dedicación a la comunión y al servicio. ¿Sí? Ha sido separado y dedicado para Dios. En esta tarde, un grupo de hermanas han separado un tiempo y han dedicado su tiempo en estar orando por esta reunión. Ese tiempo ha sido dedicado para Dios, pero también me habla de una purificación. ¿Cuándo usamos un purificador de agua nosotras? Cuando el agua viene turbia, cuando viene sucia, colocamos el purificador y ¿qué hace? Filtra lo que no sirve. Filtra la basura. Cuando nosotros hablamos de santo, de santidad, no solo estamos hablando de algo que ha sido apartado, que ha sido separado, que ha sido dedicado para el Señor, sino que también hablamos de purificación. Las cosas y las personas que son separadas y dedicadas a Dios siempre deben ser limpias. Tu vida ¿está separada? ¿Está dedicada? ¿Está purificada? ¿Cuánto nos cuesta, no, esta purificación? La limpieza es una condición de la santidad. La limpieza es una condición de la santidad. Pero no solo me habla de dedicación, de purificación, sino también me habla de consagración, del 100%, del total, del completo, que ha sido entregado a Dios, ¿sí? Ha sido separado, dedicado, limpio, pero también ha sido consagrado, que nada más va a ser usado por Dios, ni por otra persona, ni por otra cosa, simplemente va a ser consagrado al 100% y en su totalidad. Eso me habla de la consagración. ¿Me voy haciendo entender, hermanas? Entonces, cuando hablamos de santidad, no solo me habla de una separación o de estar apartado, sino que también me habla de dedicación, de purificación, de consagración. Pero no podemos dejar de hablar también de servicio, ¿sí? La palabra de Dios, Pablo en la palabra de Dios, en Hechos 27-23 dice, de quién soy y a quién sirvo. Pablo había apartado su vida y se había dedicado, había purificado su vida, estaba consagrado al 100% para servir a Dios. Él sabía de quién era su dueño. ¿De quién soy? De Jesús. ¿A quién sirvo? A mi Dios. No tenía otra intención. Cuando hablamos de consagración, hablamos del 100%. Y cuando hablamos del servicio, es esa entrega que nosotras podemos hacer a nuestro Señor. Pero, muchas veces, el enemigo está, como les decía, a las puertas, buscando a quién devorar, buscando frustrarnos. Y a veces les creemos más al enemigo que a las mismas promesas de Dios, ¿sí? Las acechanzas del enemigo que todo el tiempo nos dice, ¿vos vas a practicar la santidad? ¿Vos vas a intentar ser santa? ¿Qué acaso no sabes? Y se presenta delante de Dios como un gran acusador. Y nosotros nos hacemos más chiquitas y nos da más vergüenza, porque tenemos algún pecado oculto, algún hábito que sabemos que a Dios no le agrada, porque Él es el gran engañador. Dice, las cosas que son mentiras las transforma en verdad, y lo peor es que nosotros terminamos creyendo esas mentiras que el enemigo nos dice. Mentiras como, por ejemplo, no sirves para nada. ¿Para qué vas a estudiar la Biblia si no la aplicas? Mentiras como, por ejemplo, sos un inútil. Mentiras como, por ejemplo,
de nada vale. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a dedicar tu vida a la santidad? Es ese gran calumniador que todo el tiempo nos está susurrando, no puedes, no vas a alcanzar o no te lo mereces. Y a veces terminamos creyendo más en sus mentiras que en las amplias y grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos ser transformados. Entonces, en esta tarde, hermanas, yo les voy a pedir que bajemos las cabecitas y vamos a orar, porque ahora sí quiero compartirte este mensaje que Dios me ha dado. Nosotros debemos ser transformados y redireccionados en nuestras vidas. Si estoy yendo para la derecha y no es el camino correcto, lo voy a girar, voy a virar y me voy a ir para donde Dios quiere que vaya. Entonces yo en esta tarde, hermana, te voy a pedir que bajes la cabeza a una oración cortita a donde le pidas al Señor que con su poder nos dé el discernimiento para saber en qué cambiar de dirección, en qué cosas debemos ser transformadas para poder practicar esta santidad y cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de santidad, ya hemos definido lo que era ser santo, ser dedicado, apartado, purificado, separado. Cuando nos ponemos a estudiar, también podemos ver que hay 3 tipos de santidad, ¿sí? Tenemos la santidad posicional. En 1 Corintios 1:12 dice, y la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Sabes una cosa? Hay una santidad posicional. Es esa santidad cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos, soy un pecador, necesito de Dios, necesito de su perdón, y Él me limpia, me toma y me aparta y me separa y me da una posición delante de Él. Y me hace digna y me permite ser llamada hija de Él. Esa santidad posicional es la primera santidad. Muchas hermanas y tristemente han quedado con esa santidad, con la santidad de haber recibido al Señor Jesús en su corazón y de sentirse que han sido perdonadas, que han sido salvadas y que tienen la gracia de la vida eterna, y ahí quedaron. Porque les ha resultado cómodo, porque les ha resultado fácil, porque les ha resultado difícil, muy comprometido, un poco complicado, no estoy dispuesto a jugarme para tanto. Lamentablemente muchas hermanas podemos ver que han quedado en esta santidad, en la santidad posicional, donde Dios nos pone como hijas de Él. Inmediatamente cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, empezamos a ocupar una posición delante de Dios, una posición con derechos a ser llamadas hijas de Él. Cristo es nuestra santificación y cada creyente es santo, ha sido separado para Dios, pero tristemente, como les decía, algunos han quedado en esa posición, no han avanzado. Pero nosotros deseamos de corazón, por eso estamos aquí, poder continuar con esto. No nos quedemos comiendo migajas del suelo cuando podemos tener un banquete todos los días delante de la presencia de Dios. Y esto me lleva a mí a la segunda etapa de la santidad. Es una santidad práctica y progresiva. Es una santidad que a mí me va a dar la libertad, el disfrute y el gozo de lo que es la verdadera santidad. Nada de aburrimientos, nada de privaciones. Al contrario, es la santidad bien entendida. Es la santidad que me da libertad. Es la santidad que me llena de gracia. Es la santidad que me da la oportunidad de levantar nuevamente la cabeza a pesar que he pecado. Esa santidad porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y que no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera que hagamos el bien y no pequemos. Pero el enemigo está, aquí está. Has pecado, no puedes. ¿Te acercas a Dios adelante de Dios con esos pecados, con esos hábitos, con esa conducta?
Pero aquí está nuestro buen Dios, cubriéndonos de gracia y diciendo, vos puedes ser diferente. Vos debes ser transformada con mi presencia por medio de esta santidad práctica y progresiva. ¿Sí? Dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, muy bien. Quiero practicar la santidad. En esta tarde me comprometo a ser una mujer que inspire a mi familia, a mis amigos, que inspire a mis compañeros de trabajo. Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es el camino? Si a veces resulta tan difícil, a veces nos resulta tan complicado poder lograrlo. ¿Sí? Pablo les urgía a los corintios y les decía, perfecciónense en la santidad. ¿Y cuál es el camino, Señor? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo podemos llegar a completarnos con la presencia de Dios y a alcanzar esta santidad práctica? Consejos para practicar esta santidad. ¿Saben una cosa? No hay santidad instantánea. A veces estamos muy acostumbradas nosotras a lo instantáneo, a lo rápido, a lo urgente, a lo ya. ¿Sí? Pero la santidad, nuestro Dios, no nos ha hecho instantánea. Por eso dice que es progresiva, que va paso a paso, un poco cada día. Un granito de arena, vamos a decir así, cada día. ¿Sí? No nos ha dado la pastillita de lo instantáneo, pero sí necesita de nosotros lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los consejos que Dios nos deja en esta tarde para que nosotros podamos practicar la santidad? Aquí sucede algo mágico, algo espiritual, porque Dios solamente va a obrar en tu vida siempre que vos quieras. Aquí hay una combinación entre lo espiritual y tu voluntad, entre lo que Dios quiere y lo que vos quieres, ¿sí? Hay una combinación entre lo divino y lo humano. De otra manera no se va a dar, porque Dios no va a invadir en tu vida. Vos sos el que vas a decidir si quieres caminar en santidad, moverte en santidad y transformar tu vida para inspirar a otros por medio de la santidad. Confiesa tus pecados. Y ahí te pongo unas citas. ¿Cuántas veces, hermanas, y lo digo por mí, ¿no? Tenemos pecados ocultos y no hemos confesado al Señor aquello que lo ha ofendido y lo ha agredido? Porque cuando nosotros pecamos, la ofensa directamente va a Él. Hermanas, estamos bajo la gracia. Vamos a ponernos bajo esa gracia. Vamos a desear ser santas por el amor al Salvador y no por temor a ese castigo. Estamos bajo la gracia. Hemos pecado. Y si nosotros pecamos y no confesamos nuestros pecados, ¿sí? Nuestras oraciones no van a ser oídas. Nosotros debemos confesar, porque nuestras oraciones van a ser estorbadas si no confesamos nuestros pecados. Confesar y abandonar el pecado, ¿sí? Forma parte de esta transformación y del caminar en santidad y el de practicar esta santidad, ¿sí? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Me imagino yo al Señor abrazándome y diciéndome, levántate, ya está. Te hemos perdonado, te he perdonado. Entonces, cuando nosotros deseamos de corazón caminar e influir, inspirar a otros, debemos debemos confesar nuestros pecados. Que el Señor en esta tarde nos muestre cuáles son aquellos pecados que todavía no le hemos contado y no le hemos confesado. Esta confesión debería ser inmediata. En el momento que nosotros pecamos, en ese mismo momento debemos pedirle perdón al Señor. Debe ser completa.
no un pedacito, no a medias verdades. Leía una ilustración que decía que un hombre se había robado un caballo, ¿sí? Y que tenía una cuerda. Dice, y viene el dueño y dice, escúchame, ¿vos me has robado mi caballo? No, yo te robo la cuerda. Nunca le dijo que el caballo estaba atado a la cuerda. Confesó un pedacito. Yo sí te he robado la cuerda, pero el caballo estaba en la otra punta. Entonces, medias verdades, medias confesiones, ¿sí? No corresponden. Vamos a confesar de una manera completa y específica. A veces oramos y tenemos la costumbre, hermanas, de decir, perdona mis pecados. Pero qué bueno que sería que el Señor nos dé el discernimiento para identificar ese pecado. Porque a veces lo hacemos inconscientes, pero otras veces lo hacemos queriendo. Tenemos que ser específicas a la hora de pedir perdón. Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, con nombre y apellido. Y no solo eso, no solo tiene que ser una confesión inmediata, completa, específica, sino que tiene que ser sincera y con la firme convicción de apartarte y no volver a hacerlo. ¿Sabes una cosa? Hay grandes bendiciones detrás de una confesión. Y la primera y gran bendición es la siguiente, que vamos a poder comunicarnos con Dios sin que a nada estorbe. Esa oración. Consejos prácticos para lograr una santidad. Confesamos los pecados y nos comunicamos con Dios. Yo ya me despojé del pecado. El acusador ya no va a venir a decirme nada porque dice la palabra de Dios que Él los ha lanzado al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces mi oración y mi comunicación con Dios va a ser fluida, no va a llegar al techo. Va a ser amplia, va a ser disfrutada, va a ser oída, va a ser respondida. Te vas a sacar el peso de encima, lo que te agobia. ¿Por qué? Porque sabes que estás limpia, porque has sido purificada, porque te has sacado todo lo que no te sirve. ¿Me hago entender, hermanas? La palabra de Dios a mí me enseña que mis oraciones, dice en Mateo 6, y cerrada la puerta, entra en tu aposento santo. Y cerrada la puerta, ora a Dios, ora a tu Padre, que está ahí, que te está esperando, que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a transformarte, a regenerarte y a redireccionarnos. Insisto, que las acechanzas del enemigo a veces nos tienen tirados. Ay, ¿qué puedo hacer si soy una gritona? Me voy a describir. Soy una gritona, malhumorada, me enojo por cualquier cosa. No, la santidad está lejos para mí. Es inalcanzable. No lo voy a lograr nunca, jamás. Y me quedo. Y el enemigo aprovecha. Porque lo que él quiere es justamente eso. Truncar tu vida. Poner un palo en la rueda para que vos no tengas ese progreso en la santidad, en esa comunicación, en ese confesar, en esa entrega a Él. Entonces, si Él gana en esta lucha, porque nuestras batallas son contra sangre, no son contra seres, con personas, sino con seres celestiales, contra sangre y carne, si Él gana estas batallas, ¿sí? Termina triunfando. Y nosotras derrotadas. Y en esta tarde el Señor nos dice, vamos a levantar la cabeza, vamos a confesar aquellos pecados que nos tienen atadas, porque el pecado nos tapa la boca y no nos permite orar. Y el pecado nos tapa los ojos y no nos permite ver. Y cuando no confiesas el pecado, lo bueno es malo y lo malo lo llamas bueno. Y te da lo mismo venir o no a la iglesia, y te da lo mismo leer la palabra de Dios o no, porque no tienes, ¿sí?, la autoridad tal vez para hacerlo, porque el enemigo te dice, no tienes, no puedes, imposible. ¿Sabes una cosa, hermana? Este camino a la santidad no solo comienza con una confesión de pecados, sino también una comunicación diaria. ¿Sabes una cosa?
comunicación con Dios, vos puedes orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Puedes utilizar cualquier tipo de oración, una oración intercesora, una oración de petición, una oración de confesión, una oración flecha. Señor, ayúdame en este momento. Porque nada va a estorbar porque has confesado tu pecado. ¿Me hago entender? No solo para lograr la santidad debemos confesar los pecados, comunicarnos con Dios, sino también conocer de la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nosotros debemos leerla, ¿sí? Y leer las palabras de Dios nos podemos aprender en líneas generales la conducta que Dios desea para nosotros. Vos tienes que leerla. También la tienes que memorizar. ¿Por qué hay que memorizar? Porque cuando estés atravesando una situación difícil, cuando estés esperando un resultado de un análisis que te está perturbando, porque cuando estás angustiada o sin saber qué problema resolver o cómo resolver el problema, cuando vos memorizas la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera especial y te trae a memoria esa palabra que vos estás necesitando en ese momento. Claro, es como ir a si yo no leo la palabra de Dios, es como ir a una fuente vacía. Y no voy a saber qué decisión tomar, me va a preocupar el resultado, no voy a saber cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque mi fuente está vacía. Pero si yo me alimento de la palabra de Dios, conozco, no solo la voy a leer y la memorizo y la guardo en mi cabeza, la guardo en mi corazón, en el momento justo y oportuno va a salir al encuentro. Porque el Espíritu Santo es una persona que todo el tiempo está obrando en nosotras, siempre y cuando lo dejemos. No solo tienes que leer la palabra, no solo tienes que memorizarla, sino también estudiarlas. Chicas, hoy por hoy hay tantas corrientes, hay tantas falsas doctrinas que a veces las terminamos creyendo por desconocer lo que realmente es verdadero. Si vos no la lees, no la memorizas, pero también tienes que dedicarte un tiempo para estudiarla, para que cuando vengan esas falsas doctrinas, vos sepas cómo responder. Y la autoridad te la va a dar la palabra de Dios. No solo tienes que leerla, memorizarla, estudiarla, sino también meditarla. Es ahí en el silencio donde Dios te susurra en el oído. Es ahí en el silencio donde Dios te abraza, a donde Dios te consuela, a donde Dios te dirige. Es ahí en ese silencio de la meditación y del pensar, vos y Dios, solos los dos, a donde también Él se manifiesta para transformarnos y para cambiarnos. Pero ¿sabes qué? De nada sirve que la lea, que la memorice, que la estudie, si no la obedezco. Debemos ser practicantes de la palabra de Dios. Practicantes activos en la palabra de Dios. Porque esta santidad es práctica y es progresiva. Todos los días un poquito. Y me caigo. Y no puedo. Y el Señor en su gracia te reviste, te levanta y te dice, continuemos. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.